Bien, es un gran placer poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en esta noche, volviendo a las actividades por la tarde. Queremos dar gracias al Señor también por lo que han vivido los adolescentes este fin de semana, por el campamento. Estamos muy contentos, sabemos que ha sido de mucha bendición, muchos están acá, muchos no, pero agradecemos a nuestro Dios esta posibilidad que han tenido de encontrarse en ese retiro, no solamente entre amigos, hermanos, sino también poder disfrutar de la palabra de Dios y de los desafíos que Dios nos hace a la vida. Y estamos hace ya un par de domingos viendo este apasionante tema del Espíritu Santo. Vimos el domingo pasado, Gustavo nos guiaba como de manera introductoria al tema, a hablarnos acerca de la persona o de la personalidad del Espíritu Santo. Y hemos establecido como máxima principal que el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza impersonal o un poder enviado por Dios, sino que es una de las personas de la Trinidad con autonomía, con independencia, pero además con inteligencia, con voluntad, con decisión. Y a lo largo de este tema, cuando vayamos desarrollando los diferentes temas, vamos a ir viendo de qué manera el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, de qué manera Dios, a través de su Espíritu, obra en cada uno de nosotros. Bien, en esta noche nos toca hablar acerca de la llegada del Espíritu Santo, del advenimiento del Espíritu Santo. Y cuando uno habla acerca de la llegada del Espíritu Santo, automáticamente pensamos en aquel día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? En aquella fiesta, en la celebración de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos hermanos que estaban en el aposento alto, se produce un gran estruendo y un viento recio desciende sobre la habitación donde estaban alrededor de 120 hermanos, y lenguas de fuego se posan sobre sus cabezas. Los apóstoles comienzan a hablar en lenguas y a anunciar el evangelio de salvación. Ahora, tenemos que ser claros, la palabra de Dios no dice que esa es la primera intervención del Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero ¿por qué la conocemos como el advenimiento o la venida o el descenso del Espíritu Santo? Ya en el Antiguo Testamento, en Génesis, por ejemplo, capítulo 1, en el segundo versículo encontramos al Espíritu Santo que se paseaba por la faz de las aguas, ¿sí? Que andaba ya en la tierra, es decir, que no estaba en la presencia, en el cielo, en la presencia de Dios, sino que estaba aquí en la tierra también. En Génesis 41, 38, ustedes pueden ir buscando en sus Biblias o seguramente los textos se van a ir proyectando allí atrás. Dice la palabra de Dios, Génesis 41, 38, dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y aquí encontramos cómo Dios, a través de su Espíritu, venía a ciertas personas en particular en el tiempo del Antiguo Testamento y operaba a través de estas personas. Éxodo capítulo 31, verso 3, estamos en una parte introductoria del tema de esta noche. Dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Es decir, que Dios obraba ya a través de su pueblo y a través de algunas personas, descendiendo, llenando esas personas y obrando a través de ellas, para bendecir, por supuesto, al pueblo de Israel y también a los hombres. En Éxodo 35, verso 31, allí cerquita, encontramos otro texto que en ese sentido nos dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Es el mismo tema. Números 27, 18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y podríamos ir, por ejemplo, a Salmo
139:7. Fíjense lo que dice el Salmo 139:7. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Este texto es fundamental para entender el rol del Espíritu Santo. Dice el salmista, ¿a dónde iré de tu espíritu? Él se encontraba en su reflexión y llegaba a la conclusión de que no existe lugar en la tierra donde podamos escaparnos de la presencia de Dios. Había una canción que cantábamos hace mucho que hablaba de esto, ¿no? Que por más que yo me vaya a los altos de los montes o a la profundidad del mar, allí estará el Espíritu de Dios, allí estará la presencia de Dios. Y podemos confrontarlo con Apocalipsis capítulo 5. Fíjense algo muy interesante que pocas veces notamos al leer el pasaje. Dice Apocalipsis capítulo 5, luego de la escena de adoración celestial y luego de que es presentado el rollo de los juicios, del cual seguramente vamos a hablar algo también más adelante, que contiene los juicios que deben ser ejecutados sobre la tierra y en especial sobre el pueblo de Israel también, que va a padecer un tiempo de disciplina cuando estos juicios sean llevados a cabo por el Señor Jesucristo. Y dice en el verso 6 del capítulo 5, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sabemos que esta descripción en este texto, en este pasaje, es una descripción, es una visión que Juan tiene acerca de Jesucristo, ¿sí? El cordero como inmolado es Jesucristo. Pero dice que estaba de pie, un cordero que tenía las huellas de haber sido degollado, porque por eso dice como inmolado, pero estaba en pie. Evidentemente había sido sacrificado, pero había resucitado y estaba en pie. Y allí hay una visión que nos muestra, no es que el Señor Jesucristo tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos, esto es una figura de dicción, esto es algo que el escritor de Apocalipsis lo pone allí para que nosotros podamos entender el carácter de la persona que está describiendo, ¿sí? Y se dice del Señor Jesucristo que está allí de pie como un cordero que aún continúa con las huellas de ese sacrificio. El Señor resucitado lo podemos ver en los evangelios mostrándole a sus discípulos las marcas de la cruz, las heridas no sangrantes, pero no son cicatrices, abiertas, mas no sangrantes, como testimonio perpetuo de ese sacrificio que Él hizo por nosotros allí en la cruz. Cristo vino a este mundo a morir en la cruz, a morir por los pecadores, por vos y por mí, y esto también lo vamos a ver al final de nuestra charla en esta noche. Ahora se describe a Cristo como ese cordero que fue degollado, como que tiene las marcas de ese sacrificio, de esa ejecución, pero está en pie. Y se lo describe con 7 cuernos. El 7 en el Apocalipsis es el símbolo de la perfección. En realidad en la Biblia, ¿no? El 7 tiene esa simbología bíblica, la perfección. Y también se lo describe con 7 ojos. Los 7 cuernos hablan de que el Cordero de Dios es todopoderoso, porque poder y fuerza es el significado del cuerno que aparece allí, ¿no? Los 7 cuernos. Y los 7 ojos, aquí la explicación no la tenemos que buscar, no está rebuscada, ¿no? Dice el mismo texto que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nosotros sabemos que Dios no tiene 7 espíritus, sino que tiene un solo espíritu perfecto, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios representa la omnisciencia y la omnipresencia del Cordero de Dios. Es decir, para que entendamos, esto quizás es muy difícil de comprender cuando lo hablamos así rápidamente. Cristo
tomó forma de hombre y permanecerá con esa forma de hombre, aunque ya glorificada, por toda la eternidad. Él se limitó, digamos, el Dios de los cielos, dice la palabra de Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él se limitó a un cuerpo humano, limitó entre comillas. Él se metió dentro de ese cuerpo humano. Dice la palabra de Dios, ofrenda y sacrificio no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Él habitó un cuerpo humano que ahora glorificado y resucitado está en la presencia de Dios, a la diestra del trono de Dios, en la majestad de las alturas, y dice la palabra con un propósito específico, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, si Cristo está en el cielo, si Él ascendió y está allí en el cielo, ¿cómo pues encontramos en los evangelios que se nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en el nombre de Cristo, he aquí, yo estoy en medio de los tales? ¿Está en el cielo o está aquí? Él está en medio de los tales, como Cristo está aquí en esta noche. Cristo, el Hijo de Dios, está aquí en esta noche, en la persona del Espíritu Santo. Y Él conoce todas las cosas en la persona del Espíritu Santo, porque su omnisciencia son los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu perfecto de Dios. Nos estamos poniendo muy teológicos, ¿no? Ya vamos a hacer algunas aplicaciones más prácticas para nuestra vida. También podemos ir a Ageo, por ejemplo, capítulo 2, los versos 4 y 5, y encontramos que dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Es decir que ya encontramos la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero en algún sentido que ahora vamos a dilucidar, la venida del Espíritu Santo, su advenimiento, se produce en el día de Pentecostés, posterior a la resurrección, al sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de hablar de eso, quiero hacer también un breve paréntesis para rozar un tema que me parece apasionante, que quizás amerite que algún día podamos estudiarlo juntos y poder verlo juntos a la luz de la palabra. Ustedes saben que el pueblo de Israel celebraba al menos 7 fiestas solemnes, 7 fiestas especiales que Dios le había mandado cuando ellos abandonaron la tierra de Egipto, y podemos encontrar, por ejemplo, en Levítico capítulo 23, un detalle, un resumen de esas 7 fiestas que ellos debían celebrar. ¿Cuáles son estas 7 fiestas? A ver, me van a ayudar. Primeramente, vamos a ir en orden cronológico en el desarrollo del año. Primero encontramos la Pascua, ¿sí? Después encontramos la fiesta de los panes sin levadura, ¿bien?, que se celebraba esa misma semana. Al día siguiente comenzaba a celebrarse la fiesta de los panes sin levadura. Luego celebraban la fiesta de las primicias, ¿se acuerdan? También en el mes de Nisán. Luego encontramos la fiesta de Pentecostés. La 4ª fiesta es la fiesta de Pentecostés. Y después quedaban otras 3 fiestas, que es la fiesta de Rosh Hashanah, que es la de las trompetas, es la 5ª fiesta, la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, que cae más o menos en nuestro octubre, noviembre, para que más o menos nos ubiquemos en el año. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Allí encontramos las 7 fiestas. ¿Y qué tiene que ver con el tema que estamos desarrollando hoy? Tiene mucho que ver. Porque no fue casualidad que el Espíritu Santo de Dios haya descendido sobre la iglesia, sobre los primeros cristianos, un día, el día de Pentecostés. Y vamos a explicarlo rápidamente.
En la palabra de Dios encontramos estas 7 fiestas que a veces se dividen en 2 grupos. Se habla de 2 fiestas o subir 2 veces a Jerusalén para festejar las fiestas. Y esto tiene una explicación muy simple. Las primeras 4 fiestas se desarrollaban en primavera, las fiestas de primavera, que eran, como dijimos, Pascuas, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ¿sí? Esas 4 fiestas se desarrollaban en primavera y después teníamos las fiestas que se desarrollaban en los meses de otoño. Estamos hablando de las estaciones de acuerdo al hemisferio norte, donde se encontraba el templo de Dios, ¿sí? Y las fiestas que se desarrollaban en otoño eran la de las trompetas, expiación y la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que son 7 fiestas divididos en 2 grupos especiales, ¿sí? Y ocupaban 3 meses del año, ¿sí? Una era en el mes de Nisán, o las primeras 3 eran en el mes de Nisán. El 14 de Nisán se celebraba la Pascua. El día 15 de Nisán al 21 de Nisán, la fiesta de panes sin levadura. Luego el 16 de Nisán, fíjense qué seguidito, ¿no? Encontramos la fiesta de las primicias. Luego, 50 días después de las primicias, estaba la fiesta de Pentecostés. Y después, todo en el mes de Nisán, ¿sí? La fiesta de Pentecostés en el mes de Sivan. Y luego encontramos las otras 3 fiestas, las de otoño, en el mes de Tishri, ¿sí? Hacia el final del año. Ahora, ¿por qué es importante hablar de las fiestas? Porque ustedes saben que lo que ocurre en el Antiguo Testamento, lo que se profetiza en el Antiguo Testamento, lo que vemos allí reflejado en la ley, en los profetas, todo tiene que ver con la persona de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que los profetas, ¿sí?, del Antiguo Testamento y la ley hablaban de Él. Esto ya lo hemos estudiado. Es decir, que también podemos encontrar en las fiestas solemnes un reflejo del ministerio del Mesías. Por lo cual identificamos las primeras 4 fiestas, las fiestas de primavera, con periodos o momentos del ministerio terrenal de Cristo, del Mesías. Y entonces encontramos primeramente la Pascua, el 14 de Nisán, y fíjense que justo el día de Pascua es el día que el Señor fue sacrificado. Y esto es sumamente importante porque la Pascua si bien tiene que ver la fiesta en sí, recuerda la salida de Egipto y recuerda también cómo el Señor pasó por alto en ese juicio de la muerte de los primogénitos a los hijos primogénitos de los judíos que habían cubierto su puerta, ¿no?, los dinteles y el dintel y los postes de la puerta, más no el umbral, con la sangre de un cordero que luego debía comerse íntegramente. Y si bien evoca una fiesta del pasado, también encontramos su cumplimiento en la vida del Señor Jesucristo. La Pascua nos habla de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Por eso tampoco es casualidad que Él haya padecido y haya muerto, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y por medio de su muerte en la cruz, Dios no es que pasa por alto y dice, bueno, está bien, no, sino que ajusticia a Cristo, derrama su juicio sobre aquel Cordero que ha quitado los pecados del mundo. Luego, ahí nomás, al día siguiente se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí, si bien eso evocaba el maná que habían recibido el pueblo de Israel mientras peregrinaban por el desierto luego de haber salido, ¿sí?, de Egipto, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí coma, no solamente que no va a tener hambre, sino que va a vivir. Porque a través de Jesucristo hemos encontrado la vida, pero no la vida terrenal, la vida eterna.
Cristo ha ganado para nosotros la vida eterna. Ese es el regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero esos panes sin levadura debían comerse con hierbas amargas. Porque si bien también nos recuerda la persona de Jesucristo, hace alusión también al momento de su sepultura, de su muerte y de su sepultura. Ustedes recuerdan qué había pasado con el maná que había descendido del cielo. Descendía y ellos tenían que recogerlo cada día, ¿no? ¿Por qué? Y si ellos querían salir un día y recoger para 2 días, se corrompía ese maná. Había solo un día que no se corrompía, ¿se acuerdan? El día de reposo. Entonces, antes del día de reposo, los hebreos podían recolectar el maná en el desierto, que era ese pan que descendía del cielo, y no veía corrupción. Y también nos hace alusión a Salmo 16, ¿se acuerdan? Cuando, hablando proféticamente del Señor Jesucristo, dice que no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás, exactamente, que tu siervo vea corrupción. Y está hablando de la sepultura del Señor Jesucristo. Ahora, después de la fiesta de los panes sin levadura, nos encontramos con la fiesta de las primicias. Y la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo, dice 1 Corintios 15, que la resurrección tiene un orden, todo en su debido orden. Primero, Cristo, las primicias. Dice también Colosenses que Él es el primogénito, la primicia de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que la fiesta de las primicias nos recuerdan la resurrección de Cristo, y cuando Él se presenta, es decir, al presentarse delante de Dios para efectuar nuestra redención, esto ya lo hemos visto anteriormente, la redención concretamente se lleva a cabo no en el momento de la cruz, sino cuando el Hijo de Dios, cuando el Cordero que quitó el pecado del mundo se presentó en el lugar santísimo, no hecho de manos, sino el verdadero, es decir, en el cielo, en la presencia de Dios, llevando no sangre ajena, no sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y allí, al presentar esa sangre que fue derramada en la presencia de Dios, se concretó nuestra redención, fuimos comprados. Por eso, cuando el Señor resucita y se encuentra con María, le dice: no me toques. María es la primera que lo ve. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él tenía que presentarse, y la fiesta de las primicias recuerda o evoca en la vida del Señor Jesucristo su resurrección y la aceptación de ese sacrificio delante de Dios. Y dijimos que las 4 fiestas de primavera nos recuerdan el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Y qué hay de Pentecostés? ¿Qué evoca la fiesta de Pentecostés? Bueno, Pentecostés, ustedes saben que evoca aquel glorioso momento en que el Señor, Jehová, le va a entregar la ley a Moisés, ¿sí? La ley de Dios es dada a los hombres, en específico a Moisés, en específico al pueblo de Israel, en el desierto, en el monte Sinaí. Es dada la ley de Dios escrita sobre tablas de piedras por los mismos dedos del Señor. Pero ustedes se acuerdan que pasa algo terrible allí. Mientras, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés desciende del monte Sinaí y el Señor le advierte que el pueblo se había extraviado, que el pueblo se había ido en pos de dioses. Como él no bajaba y pasaba mucho tiempo y no bajaba del monte Sinaí, entonces el pueblo se alborotó y presionaron a Aarón y a sus hijos para que le construyesen un dios. Y según la explicación de Aarón, él tiró oro, ¿no? Y salió un becerro y empezaron a adorarlo. Pero no solamente eso, se había producido un gran pecado, no solamente el de la idolatría, sino también de pecados de inmoralidad, porque eso es lo que sugiere el texto.
Y cuando desciende Moisés del monte Sinaí, comienza a escuchar un grito como de guerra. Y era el grito del pueblo que se había desbocado en pos de dioses paganos. ¿Y se acuerdan lo que hace Moisés? Quiebra las tablas de la ley. De alguna manera Dios se hacía patente, Dios descendía del monte digamos así para entenderlo, en los brazos de Moisés a través de la ley escrita que reflejaba la personalidad y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, pero encuentra un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Y ustedes saben que producto de ese hecho, los levitas por orden de Moisés se van a levantar contra sus hermanos. ¿Y se acuerdan cuántas personas murieron aquel día? Dice la palabra como 3.000 personas. Ahora, dijimos que Pentecostés tiene que evocar algo de la vida de Cristo. Y tiene que ver algo, porque en Pentecostés, aquel Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y llena a la iglesia, a los apóstoles, y es predicado el Evangelio de salvación, y es predicado el Evangelio que contiene aquel mensaje glorioso, maravilloso, de que Cristo pagó por nuestros pecados, de que ya no nos tenemos que hacer cargo del precio de haber transgredido la ley. Entonces es Pedro el que predica el Evangelio lleno del Espíritu Santo y vive en aquel día como 3.000 personas. Fíjense qué hermoso, ¿no? Encontramos primero la ley que, como dice la palabra, la ley representa la muerte. Si bien la voluntad de Dios reflejaba cómo el hombre quedaba incapacitado para humanamente alcanzar los requerimientos de Dios. Vos y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Dice la ley claramente que todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, no hay en toda la tierra un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No existe. No hay un pastor, un creyente, un cura, un sacerdote, un papa, nadie, no existe nadie que pueda alzar su mano delante de Dios para vanagloriarse de haber cumplido la ley de Dios. Ninguno de nosotros. La ley trae muerte a nuestra vida. Por eso aquel día cuando la ley de Dios descendía, 3.000 personas murieron. Más cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre la iglesia, 3.000 almas muertas pasaron a la vida. Fueron regeneradas por el Espíritu Santo. Fueron ganadas para Cristo y vieron y conocieron la vida. Ahora, en el libro de Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, se nos relata este descenso del Espíritu Santo. Y nosotros identificamos como el Pentecostés, como el advenimiento del Espíritu Santo, como si fuera un momento allí al final de la predicación del apóstol Pedro. Pero ustedes saben, y esto lo hemos estudiado años anteriores en la clase de mayores de la escuela dominical, que el libro de Hechos relata 4 descensos del Espíritu Santo en 4 grupos bien diferenciados. Y yo quisiera que juntos podamos analizar estos descensos, estos advenimientos del Espíritu Santo para también vernos reflejados en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Es decir, que el Espíritu de Dios desciende sin acepción de personas, de raza, de nacionalidad, de sexo, de condición económica, social, política, sobre aquellos hombres, mujeres, por supuesto que incorporamos también aquí en estos grupos a niños, ¿no? Que entendiendo el Evangelio de salvación y habiéndose arrepentido de sus pecados, confiesan que Cristo es el Señor, que creen que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y que murió haciéndose cargo de sus propios pecados, de los míos, de los tuyos. Esas personas reciben el Espíritu Santo. También dice Hechos
en el capítulo 1, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el capítulo 11 de Hechos, en el verso 6, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo ya había sido prometida por el Señor. ¿Cuándo el Señor prometió la venida de su Espíritu? Bueno, Juan 14 lo establecimos el domingo pasado, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, no es que Cristo está en los cielos, y ya lo hemos explicado, preparándonos una mansión celestial. No hablaba de eso el Señor Jesucristo allí en Juan 14, sino que Él decía que nos iba a preparar lugar yendo a la cruz para hacerse cargo de nuestro pecado, de tu pecado, del mío, de mis ofensas contra Dios, de mis transgresiones contra Dios, del pecado que nos ha alejado de Dios, que ha roto nuestra vida, que nos ha hecho andar por caminos de extravío, caminos de pecado, caminos de pleitos quizás, familiares, de caminos de tristeza, caminos de vicios, caminos que ofenden a Dios. Cristo se hizo cargo de eso, pagó el precio de nuestro pecado y fue a la cruz y allí lo pagó y allí nos preparó un lugar. Y dice la palabra de Dios en Juan 14: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y esta no es una alusión al rapto de la iglesia. Aquí Cristo no está prometiendo que va a volver por segunda vez a buscar a la iglesia, cuando en ese momento ningún ojo le va a ver, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Luego hay una segunda venida a la tierra, donde Él posará sus pies sobre el monte de los olivos y este se partirá en dos. Sino que hablaba de la venida del Espíritu de Cristo, la venida del Espíritu de Dios. Estaba haciendo alusión a este Pentecostés. Y ustedes fíjense que luego de las primicias, es decir, que aquello que nos representaba la resurrección de Cristo, 50 días después se celebraba, se conmemoraba la fiesta de Pentecostés. Y es justamente allí cuando el Espíritu Santo de Dios, ya no para dar validez a la antigua ley, la ley que nos hacía convictos y nos condenaba a muerte por nuestro pecado, sino portando la ley de Cristo, la ley que nos hace libres de la esclavitud del pecado, la ley que nos da vida, descendía y llenaba los corazones de los primeros creyentes. Pero fíjense lo que ocurre. El primero de los grupos que recibe el Espíritu Santo es el grupo de los judíos. Ustedes saben que la iglesia primitiva originalmente era una iglesia judía. Lo encontramos en Hechos capítulo 8. Por favor, vamos rápidamente. Hechos capítulo 8 dice, Hechos capítulo 2. Leemos el verso 2. 2 al 5. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y luego comienza a hablar acerca de esa predicación que Pedro va a ser puesto en pie, porque todos se habían juntado para ver qué había sido aquel gran estruendo. Comienza a predicar y 3.000 personas pasan de muerte a vida, fueron añadidas a la iglesia y llenas del Espíritu Santo.
Allí encontramos el primer grupo. El segundo descenso especial del Espíritu Santo se produce sobre otro grupo, que eran los samaritanos. Los samaritanos, si bien eran, podemos decir, medios primos de los judíos, ¿no? Eran judíos, pero que se habían mezclado con naciones paganas y habían adoptado también el paganismo dentro de sus prácticas religiosas, aunque también creían en Dios y también daba culto. Había un gran debate acerca de dónde debía adorarse a Dios, y allí en Samaria, donde estaba el pozo de Jacob, donde la mujer samaritana trataba de sacar agua y tiene ese encuentro personal con Jesucristo en Juan capítulo 4, o si en Jerusalén, y el Señor le va a decir, mirá, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y que el Padre le va a revelar, está buscando tales adoradores que le adoren. Y no podrán adorar solamente en Jerusalén o en Samaria, sino que podrán adorar en cualquier lugar donde estén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, a través de su Espíritu Santo, estaría en ellos. ¿Dónde se encontraba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, algo vimos hoy. Cuando hablamos de la Shekinah, que representaba la presencia de Dios, que salía allí del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde estaba cubierta por las tablas del propiciatorio, pero también adentro se encontraban las tablas, aquellas tablas de la ley que Moisés había quebrado, el maná, que no se corrompería nunca más, y también la vara de Aarón que había reverdecido. Esos artefactos no están más, no se encuentran más. ¿Dónde está el arca del pacto ahora? Bueno, los estudiosos de la palabra saben dónde está. Está en el cielo, Dios la ha transportado al cielo. Podemos ir a Apocalipsis y encontrar que vemos allí que en aquel lugar está el arca del pacto. Dios ha llevado el arca, evidentemente, para que no genere en los humanos pecadores actos de idolatría, ¿no? Y que vayamos a idolatrar esos objetos. Ahora, dijimos que el primer grupo de los creyentes era judío, pero el segundo grupo eran samaritanos, que eran de alguna manera también judíos que se habían mezclado con otras naciones. Y vamos a Hechos 4 y encontramos a Felipe, que también llevado por el Espíritu fue a predicar a Samaria. Fíjense lo que dice Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Verso 5. Estamos en Hechos capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella gran ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a 2 de los apóstoles, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu de Dios. Vamos a aclarar una cosa, por eso decimos que el libro de los Hechos tiene un carácter transitorio, es decir, son los primeros pasos que la iglesia
de Cristo va dando. ¿Sí? Y es Pedro que, portando la llave del reino de Dios, que le fue dada por el Señor Jesucristo, y eso no es que, como algunos dicen, Pedro está en el cielo ahí en la puerta como un portero, no. Hablaba de que él fue el primero que anunció el Evangelio de salvación y esas 3.000 personas fueron ganadas para el Señor. Es él el que baja, desciende a Samaria desde Jerusalén, es decir, hace un viaje hacia el norte de la región y se encuentra con aquellas personas que ya habían creído en Cristo, habían creído en el mensaje de salvación, que ya habían sido bautizadas, pero no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Y imponiéndole las manos, desciende sobre ellos. Y de alguna manera se abre la puerta, no solo a los judíos, sino también a los samaritanos. Hay otro grupo, que es el grupo de los temerosos de Dios, o los prosélitos. Este grupo de personas lo encontramos en la palabra de Dios como gentiles que de alguna manera adherían a la fe judía, creían en el Dios de los hebreos y cumplían la ley, ¿sí? Una de las condiciones para ser prosélito era circuncidarse, y esto no era un atropello, porque también en la ley se estipulaba de que ya desde los tiempos, digamos, de que la ley fue instaurada, incluso Abraham, cuando se circuncida, tenía que circuncidar también ¿a quiénes? A los extranjeros de su casa. Es decir, que hablaba, esa circuncisión que refiere la ley, hablaba de una relación especial con Dios, una identificación con la ley de Dios. Por eso estos prosélitos, estos judíos, estos gentiles piadosos que cumplían la ley, tenían que estar circuncidados. Pero fíjense lo que dice Hechos capítulo 10. Y acá encontramos el tercer descenso del Espíritu Santo. Al otro día, dice el verso 24, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto a mí me maravilla, hermano, porque este hombre, Cornelio, había recibido en sueños una visión y se le había ordenado que vaya en busca de Pedro, ¿no? Él va, sin saber para qué. Y Pedro recibe a través de los mensajeros esa invitación a ir a la casa de Cornelio, y él, ¿se acuerdan?, se escandaliza porque él no le entraba en la cabeza, aunque en su predicación, y lo podemos ver allí, él hablaba de que la salvación iba a llegar a todos los hombres, pero no sé cuánto él entendía eso. Él se negaba internamente a que la palabra del Señor llegara a gentiles, porque en el pueblo de Israel los judíos consideraban a los gentiles como perros, ¿no? Bueno, entonces Pedro es confrontado también por el Espíritu Santo en una visión que él tiene y va a casa de Cornelio. Y entra y se encuentra con que Cornelio había invitado a todos sus amigos, a los más íntimos y a sus familiares. ¡Qué maravilloso! Dios tenía algo para decirle a él, pero él no quería quedárselo para él quería compartirlo también con sus seres amados. Dice el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis, fíjense, hermanos, si vamos a predicar el Evangelio, no hagamos como Pedro acá, ¿sí? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, esto me da asco, muchacho. Literal. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, él los consideraba, le estaba diciendo, ustedes son comunes e inmundos para mí, pero bueno, Dios me mandó. Eso cuando hacemos a veces la obra del Señor a regañadientes, ¿vieron? Bueno, pero Pedro va y les predica el Evangelio. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Fue tan así? No, algo replicó Pedro, ¿no? Pero el Señor, a través de su Espíritu,
lo impulsó a obedecer su palabra. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Claro, Cornelio no sabía y Pedro no sabía. Eso era algo que el Espíritu Santo quería hacer, que Dios quería hacer a través de su Espíritu. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. O sea, estaban ahí reunidos y nadie sabía para qué, ¿no? Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, esto es maravilloso porque esto habla de que él abre la boca y el Espíritu Santo es el que va a hablar, ¿sí? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, fíjense, acá otra vez, él pensaba que el Evangelio era para los hijos de Israel, pero Dios está queriendo torcer el corazón de Pedro para que entendiera que el Evangelio debía llegar a todas las personas, que la salvación y el Espíritu de Dios debía venir sobre todos, hasta lo último de la tierra. Ellos no lo habían comprendido. Habrían pensado que la última de la tierra era la última de la tierra prometida. No habrían pensado que hablaba de la Patagonia. Y él se resistía tremendamente al Espíritu. Dice verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo. El Señor nos mandó eso. Él tenía que predicar ¿a quién? A toda criatura. Hermano, yo no sé si es tu caso, pero muchas veces el Espíritu Santo que nos manda que prediquemos, que nos impulsa a abrir nuestra boca para que otros escuchen de Cristo, de nuestro Señor, de aquel que solucionó el problema de nuestra condenación, de aquel que nos salvó. Y vos y yo callamos porque decimos, este no se merece. Este no va a ser salvo. Y nosotros queremos decidir a quién va a alcanzar el Espíritu de Dios. Fíjense lo que pasa. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos de Él, que es el Dios puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice en el verso 44, fíjense, para que entendamos este carácter especial, este descenso milagroso del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que lo oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, Cornelio y sus amigos, sus familiares, que eran prosélitos, que habían venido con Pedro, está hablando de los que acompañaban a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Y se incluía porque él no tenía ganas de bautizar a nadie, y menos gentiles. ¿Podemos acaso impedir el agua a esto sobre el cual también ha descendido el Espíritu Santo? Los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y por último, hermanos, y para terminar, nos encontramos con el grupo de los gentiles. Aconteció que entre tanto, dice la palabra de Dios en Hechos 19, Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Miren, en estos pasajes que acabamos de compartir, hemos tratado de ver aquel momento que desatado en el día de Pentecostés, ¿no? Por su correlación con la antigua ley, que allí se daba por culminada, la ley de Dios, la ley del antiguo pacto, se daba por culminada porque Cristo la había completado. Y a partir del descenso del Espíritu Santo, a partir de la venida del Espíritu Santo de Dios, todos aquellos que ponen su fe en Cristo, estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es solamente una ley que habla de las cosas que podemos hacer y no podemos hacer, como sí lo era la del antiguo pacto, sino que es la ley de la gracia, la ley por la cual entendemos que, aunque no lo merecemos, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, Cristo mismo a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Para hacer grandes cosas en nuestras vidas y a través de nosotros. Y vamos a seguir estudiando este tema y vamos a ver acerca de las cosas que el Espíritu Santo de Dios hace ahora en nosotros, a través nuestro, capacitándonos de forma sobrenatural para hacer la obra de Dios. Y opera en medio nuestro. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, actúa con poder. Oramos y damos gracias al Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que encontramos en ella, tan vasta, que no podemos abarcar, pero Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo, que al descender sobre nuestros corazones y vida nos da vida, vida eterna, nos regenera. Gracias porque el Espíritu Santo en nuestras vidas representa nuestra seguridad de salvación. Padre, queremos darte gracias porque cuando tu Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros, nos visitas con bendición y con vida eterna. Queremos darte la gloria a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu que opera en nosotros, que nos hace servirte con pericia, Señor, que nos ha capacitado para poder poner nuestras manos en el arado, que nos enseña todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo, tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro enseñador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro compañero, Él es Cristo morando en nosotros. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos y bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.